Todo lo cría la tierra. Este es un acto de sanación que cierra nuestras heridas abiertas hasta hoy. Todo lo cría la tierra. Flora Lavajos. Pedro Ángel San Martín. Emilio Caro García. Celestino Puebla Molinero. Víctor Blázquez de Los. Román González Enrique. Valerico Canales Jorge. Natural y vecino de Pajares de Adaja. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladada en una camioneta junto con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinada en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Todo se lo come el sol. Ahora que voy a cumplir 82 años, voy a hablar de lo mucho que presencié aquí, en la retaguardia, el año 1936, durante la Guerra Civil Española. Me reservo los nombres y todo aquello que aún hoy no puedo contar. Todo lo puede el dinero. Antes de llegar a la casilla de los camineros, en las tierras a mano izquierda, había un bulto y el nuevo viajero les explicaba que allí, tapados con sacos y mantas, había 6 hombres y una mujer de Pajares que mataron esa misma noche. Todo lo puede el dinero. Y yo le he preguntado a mi abuela si sabía, o sea, en la oscuridad de la noche de la alcoba, metida en su cama con ella, le he preguntado si ella conocía a los asesinos de su marido. Y mi abuela decir sí, lo sabía. Todo lo vence el amor. La caja 198. Una historia rural de silencios. Saludos desde el programa La Memoria Perdida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre una investigación periodística, humana, con el que lleva un título La caja 198, una historia rural de silencios. En julio de 1936, en la comarca de la Moraña y otras zonas abulenses, los falangistas asesinaron a un número importante de mujeres y hombres, cuando muchos de ellos y ellas se dedicaban a las labores de campo, principalmente a la siega, ya que es la época. Los restos fueron arrojados a pozos secos y ahí estuvieron hasta, 1959, que sin contar con las familias de estos y estas asesinados y asesinadas, sus restos fueron metidos en cajas y trasladados al osario de Cuelgamuros, en aquella época llamado Valle de los Caídos. Y en virtud de la Ley de Memoria Democrática, pues desde 2003 se empezaron a descubrir estas cajas y hasta 2023 fue cuando empezaron a entregar estos restos a sus familiares. De todo esto vamos a hablar con una gran mujer, es Rosana Muñoz Hierro, nacida en aquella zona donde ocurrieron los asesinatos, es periodista, es directora, guionista y lleva la narración del documental que hemos hablado, La caja 198, una historia rural de silencios. Son 9 los episodios de este serial y vamos a hablar de todo ello. Bienvenida, Rosana, a La Memoria Perdida. Un placer tenerte. Hola, Ángel. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por invitarnos y porque os haya interesado nuestro podcast. Oye, Rosana, como hemos dicho que naciste en aquella zona abulense, ¿cómo se llegó? ¿Cómo llegasteis hasta la caja 198? Porque, bueno, ojo, cómo las tenían en el Valle de los Caídos, Cuelgamuros. Sí. Cuéntanos. Pues yo soy de Arévalo, digamos, el pueblo principal de la comarca de La Moraña, que es donde suceden todos estos hechos, como bien has introducido, en agosto del 36. Yo llegué a esta historia totalmente de casualidad, porque, bueno, yo soy una persona sensibilizada con todos los temas de memoria democrática. Entonces, un día,
como cuento en el epílogo, en el primer podcast de esta serie, un día a principios de julio del año 23 veo un urgente en el diario y leo identificados los primeros represaliados de Cuelgamuros. Entonces me llama la atención, abro la noticia, empiezo a leer que han identificado genéticamente los cuerpos de 4 personas del grupo de los 7 de Pajares. Me llama la atención Pajares, digo, Pajares de Adaja. Pajares de Adaja es un pueblo muy cercano al mío, por el que he pasado muchísimas veces. Sigo leyendo, veo que entre esas 4 personas ya identificadas genéticamente, que forman parte del grupo de estas 7 personas de Pajares fusiladas en agosto del 36, hay una mujer que se llama Flora Lavajos. Me llama también la atención el apellido, porque Lavajos es otro pueblo de esta comarca, muy cercano al mío, tristemente conocido, porque allí sigue estando el memorial en recuerdo del... Onésimo Redondo. Onésimo Redondo, efectivamente. Pese a la ley de memoria histórica, aunque en cumplimiento de la misma se quitaron los símbolos falangistas, pero allí sigue. Total, que sigo leyendo en esa noticia y descubro que a esas 7 personas de Pajares, incluida Flora Lavajos, les asesinaron, les fusilaron el 20 de agosto de 1936 en Aldiaseca. Y ahí ya yo digo, bueno, Aldiaseca es el pueblo de mi padre. Es un pueblo muy pequeñito, a 8 kilómetros de Arévalo. Yo no tenía ni idea de esta historia. No tenía ni idea de esta historia. Se me corta el cuerpo, como podéis imaginar. Y mucho más cuando termino de leer y descubro que a Flora parece que quedó malherida en la cuneta y la remató un vecino de Aldiaseca. Eso a mí me impresiona muchísimo. ¿Quién sería ese vecino de Aldiaseca? Y esa es la pregunta que a mí me remueve por dentro y con la que empieza este proyecto. Busco a ver con quién puedo hablar, quién me puede contar algo sobre esto. Se lo pregunto a mi padre, lo primero, me dice, anda, pero si esta es una historia muy vieja, todos sabíamos de ella. Pues yo no tenía ni idea. Yo hablaba mucho con mi abuela, que murió ya hace 20 y tantos años. Es verdad que, bueno, yo era jovencita cuando ella falleció, de estas cosas no se hablaban. Y así empieza mi investigación. ¿Y qué hago? Pues buscar con quién puedo contactar, y es como contacto con Fausto Canales, conocido memorialista y además hijo de Valerico, uno de los 7 de Pajares y de esas 4 primeras personas del grupo de la caja 198 que acaban de ser identificadas genéticamente. Y le escribo un mensaje por Facebook y me manda su teléfono y así empieza esta historia. Interesante, porque fíjate, Rosana, que hablamos de fechas 1936, 1959, cuando exhuman esos restos sin consultar con la familia, y llegamos hasta 2023. Muchos años para empezar a elaborar la memoria, ¿no crees? Muchísimos, demasiados. Y además, con la suerte y que han tenido los familiares de estos 12 seres humanos que estaban en la caja 198, de haber sido, a través de ciertas casualidades y también de una búsqueda muy intensa, liderada por Fausto Canales y el grupo de familiares de Pajares, de la suerte que han tenido de ser los primeros. Son los primeros familiares que han reclamado a sus seres queridos enterrados sin su conocimiento en el Valle de los Caídos y que han tenido la suerte de que se les han devuelto. Han sido los primeros, es que no hay tantos todavía. Están trabajando muy intensamente en las criptas, han empezado con la segunda fase de este proyecto. Según la financiación, pues se va aprobando y hasta donde llega por fases, pero desde luego, como dices, es increíble que se haya tardado tanto, que lleguemos tan tarde. Es que la gente va muriendo. Fausto Canales va a cumplir 92 años, pero es que él ha enterrado a su padre, ha tenido esa gran suerte, pero es que su hermano murió 2 años antes de ver a su padre enterrado. Y de todos los hijos de las víctimas de la caja 198 quedan vivos 4, Fausto Canales y 3 mujeres. Llegamos muy tarde, muy tarde. Es increíble.
como sociedad democrática, ¿no? Sí. Decías hace un momento, Rosana, que a esta mujer de apellido Lavajos la quedó malherida y la remató un vecino. ¿Estos vecinos siguieron viviendo en estos pueblos, estos asesinos, conviviendo con los víctimas, con las familias de las víctimas? Totalmente. Sí, y aparte se sabía, conviviendo con los familiares de las víctimas, con los huérfanos, con las viudas. En el caso concreto de Navalmoral de la Sierra, porque, bueno, especificar que dentro de la caja 198, esos 12 seres humanos que estaban allí eran los 7 de Pajares, que fusilaron en esa cuneta de Aldiaseca el 20 de agosto del 36, pero también había 5 jornaleros de Navalmoral de la Sierra, de un pueblo de la Sierra de Ávila, que estaban segando en los trigales de la Moraña y les fusilaron a estos 5 jornaleros en un pueblo también muy cercano al mío que se llama Fuente del Sauz. No fueron los únicos jornaleros que asesinaron en la Moraña en ese verano. Se habían puesto en huelga antes de que estallara la guerra. He llegado a esa conclusión yo misma, eso también hablándolo con mi padre, con mi tío, eso se sabía, yo no tenía ni idea. He llegado a esa conclusión a través de este podcast, a través de hablar con todas las personas con las que he hablado y uniendo cabos de manera natural. Esos 5 jornaleros acompañaron en la caja 198 de forma totalmente casual a los 7 de Pajares en el antiguo Valle de los Caídos durante 64 largos años, entre el 59 y ese año 2023 en el que se les rescató y entregaron sus restos a sus familiares. Y no recuerdo que me habías preguntado, porque he especificado jornaleros. Los asesinos siguieron viviendo en el pueblo. Efectivamente, a eso iba. Incluso en Navalmoral de la Sierra, según me consta, sigue habiendo una calle con el nombre de la persona que desde allí mandó matar a los jornaleros. Creo que con eso lo digo todo. Eso ahora, pues nos podemos imaginar lo que fue vivir durante la represión franquista siendo víctima. En los pueblos, además en los pequeños pueblos en los que todos son vecinos, muchos son familiares y, por supuesto, todos se conocen. Sí. Es cierto, lo que, como tú dices, una historia rural de silencios. ¿Vive alguno de estos asesinos? ¿Te consta que hay alguno vivo todavía? Según hasta donde hemos llegado, no. ¿Cómo reaccionaron las familias de estos asesinados cuando supieron que en esa caja 198 estaban sus seres queridos y que iban a poder darles un entierro digno? Eso sí, pasaron 20 años, desde 2003 a 2023. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo has vivido tú junto a ellos? Bueno, claro, yo ya he llegado con esa emoción vivida y compartida. Yo a esta historia he llegado la última, digamos, pero esa emoción yo diría que se cuenta muy bien en el capítulo número... Ahora me bailan las fechas. En el capítulo número 4, en el de los jornaleros de la Moraña, en el que Yolanda Meneses, nieta de Rito Martín, de uno de esos 5 jornaleros asesinados, cuenta cuando Fausto Canales se pone en contacto con ella y se lo dice. Y dice, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Al principio del podcast, de ese capítulo en concreto, está esa emoción. Y también en el primer capítulo, después del prólogo, del tercer entierro, es el título, que narra la ceremonia en sí, la ceremonia de entrega por parte del Estado de los restos mortales de las 12 personas de la caja 198 a sus familiares el 20 de agosto de 2023, o sea, el día que se les dio sepultura por fin. Y ahí yo me quedo, dentro de la cantidad de testimonios maravillosos que hay, con el de Félix Bolaños, que, bueno, entonces era ministro de Presidencia y además dentro de su ministerio, antes de las siguientes elecciones y la siguiente reorganización ministerial, también dependía Memoria Democrática. Ahora ya no depende de su ministerio, pero entonces sí. Y decía que una de
las mayores satisfacciones que había tenido en política era haber llamado a Fausto Canales y a Luis González, nieto de otro de los fusilados de Pajares, para decirles que tenían encontrados y identificados a sus seres queridos. Es que tiene que ser indescriptible. He metido trocitos de esas sensaciones a lo largo del podcast, pero haberlo vivido en el momento es que me emociona solamente ponerme en su cuerpo. Es complicado, sí, ponerse en el cuerpo de esta gente después de tantísimos años. ¿Cuándo se enteraron estas familias de que sus seres queridos habían sido sacados de un pozo seco y llevados a cuelgamuros? ¿Cómo se enteran? ¿O se enteraron cuando apareció la caja 198? Bueno, algunos sí, algunos se enteraron, como la familia de los jornaleros de Navalmoral de la Sierra cuando apareció la caja 198. Pero es que para mí esto es quizás una de las cosas más bonitas de esta historia. Se enteran, Fausto Canales se entera, siendo joven, porque su hermano, que era pastor, vivía en Adanero, otro de los pueblos de esta historia, pues allí era vecino de una mujer que estaba pues, casada con un hombre del pueblo, que casualmente era la hija del secretario del ayuntamiento de Aldeaseca. Y esa mujer fue quien se lo contó. Le dijo, en mi pueblo, en el año 59, en mi pueblo han desenterrado los restos de unos fusilados para llevárselos al Valle de los Caídos. Puede que ahí estuviera tu padre. Y ahí quedó la cosa. Años y años, hasta que Fausto Canales, a principios del 2000, se jubila y decide dedicarse en cuerpo y alma a encontrar no solo a su padre, también a sus compañeros de infortunio, a las 6 personas que fusilaron junto a Valerico en esa cuneta de Aldeaseca y, atención, también a los otros 3 de Pajares que estaban en ese mismo grupo, en esa misma lista, y que, bueno, les fueron fusilando en distintos días y en distintos lugares por distintas razones y que todavía no han aparecido. Y a los que se sigue recordando y se sigue buscando a día de hoy. A estos cuando los asesinaron los arrojan a un pozo seco. ¿La familia sabía que estaban ahí? ¿Acudían clandestinamente a hacerles algún homenaje o no? No sabían nada. Se decía, se rumoreaba, es que no sabían nada. La gente sabía, en el pueblo lo sabían, pero sus familias no sabían. En Aldeaseca se sabía. Mi padre tenía 10 años cuando les exhumaron en el 59. Y en el podcast también eso se cuenta, que fue la gente a verlo. Y luego la siguiente, esa fue una exhumación, pues nos podemos imaginar de qué manera, ¿no? Firmó la orden el alcalde de Aldeaseca, la orden que le había dado el gobernador civil, y ese alcalde es el hermano de mi abuelo. También vimos el documento en todas estas investigaciones. Y bueno, y a partir de ahí, ya cuando Fausto Canales toma las riendas, es cuando empieza a mover y gracias ahora no me va a salir, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, que es quien pone a su servicio pues sus técnicos, antropólogos y forenses, buscan ese pozo con todos los datos que tienen, preguntando a gente de la zona, intentan dar con las coordenadas, dan con ellas y desentierran los pocos restos que quedaban. Pero esa es la constatación de que efectivamente, tal y como la hija del secretario de Aldeaseca contó al hermano de Fausto, ya por el año 59, ahí había 7 personas y se les llevaron al Valle de los Caídos. Sí, conmovedora historia, sí. Además, desgraciadamente, bueno, porque España somos el segundo país en desaparecidos políticos, en asesinados. Solo nos gana Camboya. O sea, es decir, que esta historia... con todo esto, ¿qué te inspira? Bueno, ¿qué te inspira? ¿Qué te obliga a
escribir, dirigir y narrar este documental, La Caja 198? La necesidad de saber y el compromiso como periodista por investigar las cosas y contarlas desde la veracidad, desde las fuentes primarias y el contraste de los hechos. Yo empecé a estudiar historia, o sea, digo yo, pero ¿cuánta gente en este país no hemos llegado nunca a la guerra civil en el instituto, ¿no? Yo la primera vez que me acerqué a la... Siempre era de las últimas asignaturas. Claro, en el cuarto trimestre. Nunca daba tiempo. Y cuando yo estudié periodismo en la Complutense, entonces pues ahí sí que tuve un acercamiento a la historia desde las fuentes, además. Y claro, y yo alucinaba. Yo decía, esta historia de rojos y azules que a mí se me ha contado en mi casa, nada tiene que ver con lo que yo ahora estoy leyendo. Entonces, siempre ese afán por saber, pues me ha llevado a esta investigación y también pues la cercanía, ¿no? Por acceder a una historia universal, porque al final esto ha pasado en tantísimos pueblos, pero a través de algo que como persona creí que podía controlar de una manera más fácil, que es a través pues del lugar donde he nacido y de personas individuales. ¿Has tenido alguna ayuda institucional o de otro tipo para realizar el trabajo? Porque, ojo, que son 9 capítulos los que te has montado. Sí, y es caro hacer un documental sonoro, sí. He tenido la suerte de contar con una ayuda del Ministerio de Cultura, a través de Industrias Culturales y de los fondos europeos Next Generation, pues en el año 2024 la solicité cuando este proyecto, pues bueno, estaba un poquito en pañales. Yo iba a hacer lo que pudiera, con los medios que tuviera, pero claro, ya con esto pues tuvimos un impulso muy grande porque esta ayuda nos ha financiado el 80% del coste del proyecto sin impuestos. Hemos tenido que poner de nuestro bolsillo, digamos, casi a grosso modo un 40% más. Pero con esto hemos podido hacer un trabajo de calidad y con unas colaboraciones, bueno, de nivel y que todavía a día de hoy no nos creemos que hayamos tenido a Rosalén, a José Sacristán, a Amparo Climent, a Andrés Lima, a Mona León Siminiani. Es que ha sido un sueño. Es que hemos recibido ayuda al margen de la económica, ayuda y colaboración a todos los niveles. No hemos recibido noes en este proyecto. ¿Dónde lo estás divulgando? Hace pocos días, estamos hablando ahora últimos de agosto, y hace un poquito ya has estado en tu pueblo presentando este. ¿Cómo te han acogido? Muy bien, sorprendentemente, muy bien. Este sábado hemos hecho la presentación en Arévalo. Tenía su sentido hacerla ese día porque este domingo se celebraba el homenaje anual en recuerdo a las víctimas de Pajares de Adaja, que ya no solo son las de Pajares de Adaja, ya son las de la Caja 198, que es un homenaje que se hace allí en el pueblo, en el cementerio, en un memorial precioso que construyeron en el momento que hicieron esa exhumación científica en Aldiaseca en el año 2003, en la que recuperaron esos poquitos restos que había, que no se habían llevado al Valle de los Caídos. Entre ellos, que es muy bonita la historia, el dedal de Flora Lavajos. Flora Lavajos era costurera. Ella no era miembro de la Casa del Pueblo como el resto de asesinados. Ella era mujer de un miembro de la Casa del Pueblo. Y nada, y se hace ese homenaje todos los últimos domingos de agosto desde el año 2024. Este año no ha coincidido con el último domingo de forma excepcional, porque como caía en 31 de agosto, pues han querido evitar que los desplazados, que viene gente de toda España, pues les coincidiera la vuelta con la operación retorno de vacaciones. Entonces, por eso hicimos el homenaje en Arévalo. Y nada, nos cedieron la casa del concejo, que es un sitio muy bonito, en la Plaza del Real. Aquí aprovecho para promocionar un poco mi pueblo, porque es un pueblo precioso, con unas plazas maravillosas. Y curiosamente, eso era
ese lugar era la cárcel. La cárcel donde estuvo, bueno, el alcalde de Pajares de Adaja, el primero de los 10 de Pajares que sacaron de su casa y cuyos restos no han aparecido, aunque sí que los tienen más o menos localizados. Y la acogida fue, bueno, tuvieron que poner sillas y gente se quedó de pie. Hubo gente además de todos los colores, lo cual a mí me emociona muchísimo, porque es que ese era uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Hablar desde los afectos y desde la empatía de seres humanos. Al final, en teoría, todos estamos hechos de lo mismo. Y como he reivindicado en este podcast, hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido y mucho daño. Y fue muy, muy bonito. Y además nos están llegando a través del correo de nuestra web, el correo del podcast, y luego gente que consigue llegar, consigue nuestros teléfonos o nuestros correos personales, testimonios que nos dejan los pelos de punta. De gente que está empezando a hablar con sus abuelos ahora, sobre todo gente de la zona, que se han sentido muy, muy identificados. Dicen, es que mi abuela por primera vez me ha contado sus recuerdos de aquel verano. Y es que eso pues nos llena de satisfacción. Sí, ha habido un manto, una rosa de silencio en todos los pueblos, en todos los lugares, mientras que te cruzabas por la calle con el asesino, el que te había expoliado la casa, etc. Y todo eso sí, había un silencio en las familias total. Se hablaba de la guerra como algo que no había que comentar. La guerra, el tiempo de guerra, tal y cual, sí que voy a comentar, pero afortunadamente se está haciendo así. Sí, has mencionado a gente que colabora contigo, bueno, pues José Sacristán, Rosalén, Amparo Climénez, es decir, has tenido un elenco de gente importantísimo. ¿Cuánto dura en total estos 9 capítulos? Esa es la pregunta que más me han hecho este fin de semana en la presentación. Para ver si vamos o no vamos, ¿no? No, bueno, hay que escucharlos. Yo recomiendo escucharlos con atención, en un momento sosegado, como se ve una película, porque hay muchos nombres, hay muchos pueblos. No es un podcast fácil, digamos, pero es un podcast que engancha, porque es una serie y al final, pues, son 9 capítulos de unos 30 minutos de duración media, algunos duran menos, otros más. Calculamos que casi 5 horas en total. Se nos quedó un poco largo. Nos hemos dejado muchas cosas fuera, por eso las tenemos ahí apartaditas para una segunda parte. Pero es que había que contarlo. Sí, pues no puedes limitarte a hacer una cronología, sino que hay que contar por qué se ha llegado a eso. ¿Piensas presentar este trabajo a algún certamen, algún festival o algo? Sí, que no es barato tampoco, que tampoco es barato presentarte. Cierto, a todos los que podamos. Algunos internacionales los hemos descartado porque para presentarlo hay que pagar de 300 euros para arriba. Y al final esto es un proyecto independiente, totalmente independiente. Y autofinanciado en la parte que no hemos llegado con la subvención de cultura. Pero sí, de hecho ya hemos ganado 2 premios. La primera edición del certamen Podstar, que lo organiza el diario Las Provincias, del grupo Vocento. Pues no solamente hemos ganado el premio al mejor podcast generalista, sino también el premio al público, al más votado. Y bueno, y los compañeros del resto de categorías son podcasts inmensos de gente a quien admiro muchísimo. Entonces, ese ha sido nuestra primera alegría. Pero sí, vamos a presentarlo. Estamos pendientes de las nominaciones de Podcast Days que se anunciarán a principios de septiembre. Y, por supuesto, en cuanto se abran los ondas globales del podcast, vamos a presentarnos a todas las personas que se pueda. Claro que sí. Esto lo presentaste el otro día en Arévalo. ¿Lo presentas en cualquier sitio que te llamen? Obviamente, dentro de los cánones que te respeto y que sepan lo que van a oír. Por supuesto. Sí, estamos totalmente abiertas. De hecho, es que uno de nuestros objetivos es divulgar
esta parte, no solo esta historia, sino esta parte de la historia y contribuir a que la gente hable en casa, que hablen entre familias y sobre todo la gente que se nos van a ir dentro de muy poco. Eso te quería comentar. Que no vamos a poder recuperar nunca. Exactamente, que va quedando poca memoria viva, y luego ya todo será pues en los recuerdos, en los apuntes y esto. Y eso lo puedes gastar, pero ya no son las fuentes primarias. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley de memoria democrática? Yo me resisto a llamarla democrática, la llamo histórica, pero bueno, ley de memoria democrática. Vaya pregunta que me acabas de hacer. Es que ni siquiera me has pillado totalmente desprevenida. Lo dejamos para otra charla. Me parece totalmente necesaria. Así que ahora que estoy cada día más metida en el movimiento memorialista, al que, insisto, he llegado muy tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pues bueno, he hablado con gente contrastando un poco opiniones. Hay quien considera que se queda muy corta. Yo considero que es totalmente necesaria y que por algo hay que empezar siempre. Y bueno, tendría que meterme un poquito más en profundidad, pero lo único que deseo es que no nos la echen para atrás. No la quiten, efectivamente. Estamos terminando, Rosana. Eso sería un placer. Es un placer hablar contigo y podríamos estar más horas de las que dura tu película. Seguro, porque yo hablo mucho. Vamos. Está muy. En 2023 se hicieron estas entregas. ¿Se han frenado ahora? No. Están con la segunda fase y yo ahora mismo no tengo los datos encima, pero cada cierto tiempo se están produciendo entregas de seres humanos que van identificando en este proceso lento y caro dentro de las criptas de Cuelgamuros. Creo que no sabría ahora mismo, hablo un poco de memoria, pero hace un mes creo que han entregado los restos de una persona y hace unos meses sí que hubo una entrega colectiva, creo que de una caja con 4 restos. No se han frenado, están trabajando, me consta, el equipo es fantástico, conozco, bueno, a Paco Echevarría y a Lourdes Errasti. Les conozco por haber venido a la presentación de la caja 198, que no contaba con ellos, en el Teatro del Barrio. Hemos coincidido alguna vez y son fantásticos y bueno, y me encantaría conocer de primera mano al resto del equipo. Me consta que siguen avanzando y que de momento eso continúa, mientras haya fondos y nos dejen, ¿no? Pues una última pregunta. ¿Estamos ante el fin, poner fin a una historia de silencios? Ese es mi deseo, no lo sé. Ojalá. Yo noto muchas ganas de hablar, ¿eh? Yo soy optimista. Sí, yo también lo soy. Pues Rosana Sáenz, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí en la Memoria Perdida. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Seguimos, muchísimas gracias, un abrazo.